tema y la economía de los Estados Unidos depende mucho de México, mucho más de lo que Donald Trump está dispuesto a aceptar. Es lo que publica Viri Ríos en su columna. Viri, muy buenas tardes. Pues bueno, como dices tú, pareciera que Donald Trump nunca va a querer aceptar, o es muy difícil que acepte, que Estados Unidos depende mucho de México, por supuesto nosotros también de ellos, pero Estados Unidos vaya que depende de nosotros, ¿no, Viri? Buenas tardes. Sí Iván, muy buenas tardes Liz también. Hola, Viri, buenas tardes. Un gustazo estar por aquí con ustedes. Fíjense que yo escribía una columna de opinión en El País, precisamente sobre lo que mencionabas, Iván, sobre la importancia de entender que por supuesto que México depende económicamente de Estados Unidos, pero la realidad y los datos muestran que Estados Unidos también depende de México. Quizá uno de los estudios que mejor documenta esto es un estudio realizado por el Peterson Institute for International Economics, un centro de investigación que existe en Estados Unidos, en donde ellos muestran que si Donald Trump implementara su programa de deportaciones masivas y de aranceles masivos, por supuesto que se afectaría a México, pero también gravemente a la economía de Estados Unidos. De hecho, ellos estiman que la economía de Estados Unidos contraería, de entre 2.8 y 9.7 puntos. Para poner esto en perspectiva, Iván, pues esto sería una crisis económica 4 veces más grande que la de la pandemia, que la que Estados Unidos enfrentó en la pandemia en el 2020. Además, al menos durante los primeros 2 o 3 años en que se implementara esta política, el más afectado sería Estados Unidos, no sería México. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el corto plazo, digamos, en los primeros años, si esta política se implementa y se mantiene implementada por 2 o 3 años, Estados Unidos va a sufrir bastante y sobre todo va a sufrir el votante de Trump. ¿Por qué? Porque el votante de Trump, una de las principales razones por las cuales pues refrendó, digamos, su apoyo al republicanismo, fue por los incrementos inflacionarios que sucedieron durante el sexenio de Biden. Entonces fue una de las principales razones que motivó a la gente a salir a salir a las urnas en las precios. Y precisamente este programa de deportaciones y de aranceles de Trump, uno de los principales efectos que tendría, además del crecimiento económico que ya platicamos, sería un efecto inflacionario de entre 4 y 7 puntos anuales. Es decir, pues la inflación de Estados Unidos pues no solamente no se controlaría, sino que se saldría básicamente, o sea, se detonaría a niveles que no han sufrido los americanos en décadas. Entonces, bueno, esto es evidencia de que Estados Unidos también se tiene que ir con cuidado si quiere establecer esta agenda. Oye, Viri, hay otro asunto, por ejemplo, en el sentido que dicen analistas financieros que cuando hay un bloque regional, como es el caso de Estados Unidos, México, Canadá, que están trabajando, comerciando entre sí para establecer precisamente ese bloque en contra de otros bloques, suele pasar y es muy lógico que el menos fuerte de esos países sea el que salga ganando en la balanza comercial con esos otros dos países, que eso es muy lógico y que no debe verse como una competencia entre esos países, sino que al contrario, se fortalecen juntos en contra de otros bloques comerciales, como es el asiático. Pero esto, pues pareciera no verlo así Donald Trump, ¿no? Mira, yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que Donald Trump dice públicamente, que él, bueno, tiene estas formas que son muy estruendosas, que se perciben como muy radicales, y creo que también tenemos que entender que va a haber una parte, sí o sí tiene que haber una parte racional, en donde si el gobierno americano implementa estas políticas, se van a ver tan afectados y las afectaciones van a ser tan evidentes en el corto plazo, que me parece que, o sea, creo que tenemos que tomar esas declaraciones públicas pues como con un grano de sal, porque en realidad Estados Unidos pues no se daría un balazo, digamos, a sí mismo. Y esto que tú mencionas, de la importancia de cómo la región produce junta, me parece muy importante enfatizarlo, porque de hecho hay otro estudio de un economista que a mí me gusta mucho, Michael Clemens,
precisamente de cómo se benefician las empresas americanas de Estados Unidos cuando estas empresas producen parte de su producción en México, cuando tienen filiales mexicanas. Y lo que ellos muestran, con base en evidencia, es que por cada 130, más o menos te estoy redondeando los números, por cada 130 empleos que las empresas estadounidenses crean en México, esas mismas empresas logran generar en Estados Unidos 330 empleos adicionales. ¿Por qué? Porque las empresas americanas que invierten en México, al invertir en México, reducen sus costos, mejoran sus ingresos, mejoran su productividad y por tanto les queda más margen para poder también crecer dentro de Estados Unidos. Entonces es justo lo que tú estás mencionando, cómo la relación comercial favorece a ambos países. Viri, te escucho y bueno, me remito a las palabras del secretario de Economía de Marcelo Ebrard en el sentido de que pues sería como darse un balazo en el pie Estados Unidos. ¿Coincides? Y además te preguntaría, ¿crees que la respuesta de México ha sido la adecuada? Mira, yo la verdad es que creo que en este primer episodio, primero sí coincido, creo que Estados Unidos sí hay que diferenciar lo que dice de lo que hace, muy importante, y sobre todo lo que hace en el mediano y largo plazo. O sea, yo no descarto, digamos, que a lo mejor Trump quiera poner una tarifa que dura una semana, 2 semanas, pero no la dejaría por más tiempo. Así es, Viri. Pues muchas gracias y bueno, interesantísimo tu punto de vista y pues creo que lo compartimos, por supuesto. Ojalá que prive la razón en esta relación, en lo que queda de aquí al 20 de enero, que no se cumpla esta amenaza. No creo que lo vaya a cumplir, pero bueno, ojalá que prive la razón. Muchas gracias, Viri, y muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.